Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Donde quiera que usted se encuentre, les estamos saludando de la Iglesia Profética, una luz de esperanza en medio de las tinieblas de aquí de la ciudad de Houston. Estamos ubicados en la 7391 Astro en Houston, Texas. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor con ustedes en esta hora. El Señor me ha inquietado a compartir una porción de su palabra porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hora quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos 12. Del 1 en adelante vamos a estar leyendo para poder meditar un poco acerca de la palabra del Señor. Regularmente no es que no me guste, sino que a veces no tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de poder estar acá compartiendo la palabra, pero hoy en este día el Señor ha tocado mi corazón para poder compartir de su bendita palabra. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle. También a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Vamos a meditar un poco del poder de la oración. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor en su palabra dice: ora sin cesar para que no caigamos en tentación. Y usted puede decir: pero ¿cómo vamos a orar sin cesar si yo voy a trabajar, yo estoy con los niños, yo tengo que atender al esposo, a la esposa y viceversa, ¿verdad? Y a mí no me queda tiempo de estar orando. Regularmente nosotros pensamos que el orar solo es arrodillarnos delante de un lugar o de la iglesia o de nuestra casa. El orar significa que tú estés pensando siempre en el Señor. Si vas manejando, recuérdate que tú le puedes ir diciendo al Señor: Señor, cuídame, guárdame, protégeme, guarda a mis hijos, donde quiera que tú estés. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, dependiendo de la gracia y de la misericordia del Señor, nosotros en todo tiempo estamos pensando en que nosotros, si morimos o partimos, ¿verdad?, en ese momento de un accidente, de cualquier situación, de un paro al corazón, y tú estás bien con el Señor y tú vas a obtener la vida eterna si te estás negando a este mundo. Imagínate que dice la palabra del Señor que Jacobo, hermano de Juan, les habían matado, ¿verdad? Pero Pedro estaba en la cárcel, lo pusieron en la cárcel, pero la palabra de Dios nos enseña el poder de la oración. No importa que usted esté pasando situaciones difíciles en su vida, toda vez y cuando, ¿verdad?, confíe en el Señor Jesucristo. Sabemos que para Él no hay nada imposible. Quizás esté pasando situaciones adversas con su familia, con sus hijos, con su esposo, o yo no sé qué problema esté pasando, pero si usted depende de Dios, usted va a agarrar fe y le va a decir al Señor: Señor Jesús, no importa lo que mis ojos vean, si usted está confiando en el Señor mismo va a empezar a poner fe, pero usted necesita orar, clamar con fe. Porque vemos la palabra del Señor que dice que Pedro estaba custodiado, o sea, aparte de lo que lo tenían, ¿verdad?, lo iban a poner a la cárcel, iba custodiado de muchísimos hombres. Dice la palabra del Señor que eran 4 grupos de 4, ¿verdad? O sea que no era solo una persona que lo iba custodiando, eran muchas personas que iban custodiando a Pedro y no había forma de escaparse. Entonces lo encarcelaron y dice la palabra del Señor que la iglesia se mantenía orando por Pedro.
Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que sabemos, ¿verdad? Que si hay personas orando por tu situación o tú mismo, no importa que tú estés quizás en una cárcel de tiniebla, una cárcel de oscuridad, una cárcel de drogadicción, una cárcel de prostitución, no importa el tipo de cárcel que tú estés atravesando. Pedro era física, lo habían aprensado, ¿verdad? Era una prisión física, pero usted puede tener una cárcel de tiniebla, de situaciones que usted no puede dejar y no lo deja avanzar en el camino del Señor. Puede ser una cárcel de pornografía, una cárcel de pleito, una cárcel de contienda. Vemos que en los hogares, hermanos, hermanas o amigos, sabemos, ¿verdad? Hoy la descomposición que el enemigo ha tomado las mentes de los hogares para destruir hasta los hijos, hermanos. La destrucción en los hogares. No, el esposo no puede decir nada porque la esposa se enoja. La esposa no puede decir nada porque el esposo se enoja. Esa es una cárcel de oscuridad, una cárcel de tiniebla. Y el Señor quiere sacarte de esa cárcel de tiniebla. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? No es con nuestra fuerza, no es peleando. A veces nosotros queremos que las personas hagan un cambio, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos cambiado nosotros? Cada uno tiene que hacer un análisis y saber que sin oración no hay poder, no hay presencia del Señor. Pero el Señor nos manda, ¿verdad? Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Las cadenas que Pedro tenía, hermanos, eran físicas, pero como les vuelvo a repetir, las cadenas que puede usted estar atravesando pueden ser espirituales o puede ser que un familiar esté preso, pero si usted se mantiene en oración, en clamor, sabemos que Dios tiene el poder para reprender toda obra de las tinieblas en su vida. Y si su familia, su hijo está ahí en drogas, hermano, no te rindas, el Señor puede hacer grandes cosas. Dice el Señor, habrá algo imposible. Para mí no hay nada imposible. Sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que liberta. Y ese mismo Dios, dice la palabra, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dijeras a esto, quítate y arráigate y plántate allá. Pero como la fe de nosotros es tan poquita, ¿por qué no hay fe en el pueblo del Señor? Porque a veces hemos descuidado el clamor, hemos descuidado la oración. Imagínate que Pedro ya estaba destinado, ¿verdad? Que a lo mejor lo iban a matar, pero dice la palabra del Señor que la iglesia se mantenía en clamor. La iglesia no se encontraba, hermanos, durmiendo. La iglesia no se encontraba peleando. No se encontraba en disensiones. En la iglesia primitiva, la iglesia estaba clamando, estaba orando, estaba intercediendo. Y ahora vemos muchos hermanos, ¿verdad? A nivel mundial están siendo perseguidos, están siendo asesinados físicamente y espiritualmente. Pero la iglesia carece de oración. ¿Por qué no vemos ningún resultado? ¿Por qué nos ataca tanto el enemigo? Es porque no dependemos de la oración. La oración es como cuando usted está hablando con un familiar que usted necesita comunicarse con esa persona para hacerle saber su situación, su problema, pero muchas veces preferimos ir donde el vecino, de la vecina, de la madrina, del compadre, donde yo no sé dónde usted acude, donde el brujo, a pedir una solución cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores ya pagó el precio por nosotros. Pero a veces la iglesia quiere lo fácil, lo rápido, lo pronto, porque sabemos, ¿verdad?, que la oración tiene poder, pero cuán difícil es esperar en el Señor Jesús. A veces llevamos quizás 6 meses, 3 meses orando y nos desesperamos y decimos, el Señor no me contesta. El Señor quiere ver tu fe. Él quiere que tú comiences a actuar en fe, pidiéndole misericordia, pidiéndole por eso imposible, que para ti es imposible, pero para Dios todo es posible. Dice que para Él no hay nada imposible. ¿Qué habrá imposible para el Señor? Saben que yo estaba padeciendo de una enfermedad muy tremenda y a mí no me da pena decirlo. Estuve a punto de que me diera leucemia y me recuerdo que yo siempre me iba a la iglesia a orar, a clamar y le decía al Señor, Señor, deme fuerza, deme fortaleza. Y que al tiempo de Él
si era su voluntad, iba a recibir mi milagro. Y saben que el Señor, por su gran bondad y su misericordia, hizo sanidad en mi vida. Mi cuerpo estaba casi muerto, porque los doctores ya pensaban, ¿verdad?, que no podían hacer nada por mí. Pero como yo seguía creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, seguía confiando. Y sé que fue un proceso largo, no fue algo fácil, no fue algo sencillo. Casi pasé un proceso casi de 3 o 4 años. Pero el Señor obró en mi vida. De igual manera, cuando el médico me había dicho a mí, cuando yo me casé, el médico me dijo que yo era estéril. Y saben que la oración tiene poder. No importa lo que el médico te haya dicho, tienes 3 días de vida. Pero cuando usted depende de la oración tiene poder. Vemos a aquel Ezequías que el Señor le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías no sé, ¿verdad? El Ezequías era el profeta llorón, ¿verdad? Pero Ezequías, aparte de que era llorón, creía en el poder de Dios. Y Ezequías empezó a clamar y le dijo, Señor, ¿verdad? Con sus palabras, voy a parafrasear a lo mejor, y yo me imagino que Ezequías se humilló delante del Señor, y Ezequías empezó a decirle, Señor Jesús, ayuda mi fe, ayúdame, Padre de gloria, porque sé que me has dicho que arregle mi casa, porque ciertamente voy a morir, pero delante del Señor él estaba clamando con fe, y miramos que Ezequías viene y le dice, Ezequías, 15 años más se te han añadido. Porque Ezequías no quería morir. ¿Quién quiere morir? ¿Ah? No queremos dejar a nuestros hijos. No queremos dejar a nuestros familiares. Es muy rara la persona, ¿verdad?, que quiere morirse. Un 75% de las personas no queremos morirnos. Pero es ganancia el morir en Cristo Jesús. No tenemos que temerle tampoco a la muerte, porque dice que es ganancia. Pero nosotros queremos ver crecer a nuestros hijos, queremos, ¿verdad?, conocer los nietos, queremos conocer a los bisnietos, queremos, ¿verdad?, no queremos morirnos. Pero si el Señor nos lleva, pues, que se haga su santa voluntad. Y yo era estéril, hermano. Yo era estéril completamente. El médico me había dicho, ¿verdad?, que yo no iba a poder tener hijos. Y usted podrá preguntar, ¿pero qué tenía la hermana que no iba a poder tener hijos? El médico me hizo, ¿verdad?, un examen bien estudioso allí, ¿verdad? Y entonces mi colon estaba enrollado con la matriz. O sea, algo imposible para el ojo humano, para la mente humana. O sea, los dos estaban enrollados, la matriz con el colon. Y me recuerdo que nos metíamos en oración, en ayuno, y le decíamos, Señor, aumentanos nuestra fe. Y dice tu palabra que bendito será el fruto de tu vientre. La misma palabra lo dice. Cuando tú recitas la palabra del Señor y vives en integridad, vives siéndole fiel a Dios, el Señor va a obrar al tiempo de Él. Porque mire, yo al tiempo de Dios, a los 2 años de estar clamando, de estar orando, de estar gimiendo, de estar pidiendo misericordia, el Señor me regaló, ¿verdad?, una hija. Una me regaló, pero el Señor en un sueño me dijo que iba a tener una alegría. Y yo seguía clamando, Señor, ¿qué alegría me vas a dar? La alegría más grande que me puedas dar es que yo tenga la salvación y que me regales una hija o un hijo. Y el Señor hizo ese milagro en mi vida. Pero hay que activar esa fe, en el nombre del Señor, hay que activar esa fe. No importa lo que el médico te haya dicho, que si sos estéril, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Úngase su vientre con aceite, clame con fe y dígale que la sangre de Cristo tiene poder y que se deshace toda obra de maldad, toda obra satánica, toda obra que no la quiere ver feliz a usted sonriendo. Úngase ese vientre en el nombre de Jesús de Nazaret y sé que el Señor grandes cosas va a hacer.
Todo a su tiempo. Y luego vemos cuando dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas eran literales, hermanos, imagínense, eran literales. Imagínate en el ámbito espiritual, nosotros dice la palabra del Señor que la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra potestades de las tinieblas. Y tú cuando le has creído al Señor, no importa esa cárcel de oscuridad que estés atravesando, no importa porque el Señor hoy en este día te dice, levántate en el nombre de Jesús y esas cadenas van a caer por el poder de su palabra, no por el poder de la hermana que te está diciendo, yo no tengo ningún poder, el poder viene del Cristo de la gloria. Cuando usted esté pasando una situación difícil, dígale, Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Y dígale al Señor que no puede solo, no puede sola con ese problema que está atravesando. Quizás tus hijos estén en droga, quizás estén en alcoholismo, quizás estén en prostitución o quizás en homosexualismo. Cuando tú empiezas a clamar, esas cadenas van a caer, pero tienes que clamar con fe y decirle, renuncio a esta vida miserable que llevo y en el nombre de Jesús de Nazaret me levanto y esas cadenas van a caer porque cuando Cristo Jesús llega a una vida, hermanos, el poder de Dios es el que cambia, el que transforma y el que puede ayudarte. Vemos aquí cómo el ángel de Dios entró allí donde estaba Pedro y empezó esas cadenas a caerse en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero este es para el que cree, porque dice que sin fe es imposible poder agradar a Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Cuando comencé les dije que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Solo a través, ¿verdad?, de su palabra podemos. Imagínate cuando estaba aquella mujer, ¿verdad?, con el flujo de sangre. Imagínate, hermano, es que la palabra de Dios tiene poder. Esa mujer estaba así a 12 años, dice la Biblia, de flujo de sangre, aquel sangrado. Me imagino que aquella mujer quizás tenía una profunda anemia y ya no podía quizás, pero dice la Biblia que ella se fue arrastrándose. Yo no sé cómo, de qué forma quizás, hermano, se arrastró porque era mucha la multitud que estaba de pie, pero esa mujer, dice la palabra del Señor, que arrastrándose llegó de donde estaba el maestro y tocó ese borde del manto del maestro del Señor, y dice que entre la multitud la gente lo apretaba, lo agolpaba, y aquella mujer, me imagino yo allá en el piso tirada tratando de tocar el borde del manto del maestro, y le dice, ¿quién me ha tocado? Y le decía a la gente que estaba a la par, ¿no ves que la multitud te aprieta? Pero mira, la fe de aquella mujer era tan grande que el maestro sintió que poder había salido de él. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos humillamos, el poder de Dios puede salir y tocar el borde del manto del maestro, tocar el corazón del maestro y hacerte el milagro? Y esa mujer, dice la palabra, que no vio ningún obstáculo. Esa mujer miró al blanco perfecto que es el Cristo de la gloria y se levantó y fue a como pudo y tocó el borde del manto del maestro. El problema de nosotros hoy en día es que no ponemos la mirada en el Cristo de la gloria, lo estamos poniendo en qué dirán o en qué nos van a juzgar, quién te va a criticar. No importa tu situación, cuando tú pones la mirada en el Cristo de la gloria, Él es el que te respalda, el que rompe esas cadenas, el que liberta al cautivo. Mi hermana, mi hermano, en el nombre de Jesús, en lugar
lugar de que te pongas a pelear con el esposo, o en lugar de que te pongas a pelear en la esposa, mira, empieza a leer la palabra y dile que esta palabra tiene poder, y todo principado, toda potestad de las tinieblas se sujeta en el nombre de Jesús de Nazaret, y tú vas a empezar a ganar terreno en el ámbito espiritual, porque cuando estás peleando en la legión de demonios son los que te apoderan de tu vida. Y llega ahí, es cuando llega la depresión en esa mujer que está allí, es cuando llega la depresión en ese hombre que está allí, y dice, esta mujer no cambia, este hombre no cambia, yo quizás lo voy a dejar, pero no has creído en el poder que tiene la palabra, que dice la palabra de Dios, que lo que Dios unió, no lo va a separar el hombre, no lo va a separar el enemigo. Empieza a creer el Cristo de la gloria, que Él tiene poder para romper cadenas, para romper ataduras, para romper brujería, para romper hechicería, para darle vista al ciego, para darle vista a aquella persona que todavía no ve como Cristo quiere que miremos. Cuando la luz de Cristo entra a un hogar, cuando la luz de Cristo entra a una vida, no hay demonio que no pueda sujetarse en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de la oración tiene poder. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es necesario que la iglesia del Señor se ciña de poder y gloria, se ciña de poder y gloria, de esa presencia sublime del Señor, que aunque tú no puedas ver al Cristo de la gloria, Él está ahí para ayudarte, Él está ahí para romper cadenas, Él está ahí para libertar, Él está ahí para darte vida, Él está ahí, hermana, hermano, para ayudarte, amigo, amiga, que estás siendo atormentado por demonios. El Cristo de la gloria tiene poder. No importa que tú hayas pactado con el mismísimo enemigo, la sangre de Cristo quema, la sangre de Cristo liberta, porque hay que creerle al Señor. Y dice, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Pedro no sabía, Pedro no entendía qué estaba pasando, porque Pedro, quizás, verdad, la fe de Pedro, ahí, Señor, me imagino yo, aquí voy a morir preso. Aquí voy a morir encarcelado. Pero había un pueblo clamando. Había un pueblo orando. Había una mujer clamando. Habían hombres clamando. Habían jóvenes clamando. Habían niños clamando por Pedro. Así el Señor te dice en este día, haz un altar allí en tu casa. Haz un altar allá en la iglesia, un altar de oración. Agárrate con tu familia, empieza a clamar. Quizás en este momento, quizás tú estés viendo todo gris, todo que oscuro, que no hay solución, pero en Cristo Jesús hay solución. Y dice, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Quizás hoy en este día tú estés diciendo en tu mente, porque el enemigo es experto en enviarte dardos de duda y te diga, no, pero lo que está diciendo esa mujer no es cierto. Empieza a hacerlo, vamos a ver si es cierto que no va a funcionar. ¿Saben? Para los que no saben, yo conocí, ¿verdad? Que mi esposo, una vez nomás me he casado. Y pues, cuando conocí a mi esposo, él era cristiano. Pero luego, ¿verdad? Los jóvenes tienden, ¿verdad? A desfallecer espiritualmente. Y él, ¿verdad? Cuando yo lo conocí, no estaba casado con él, éramos novios. Y luego él se vino para acá, para este país. Y yo me quedé allá en El Salvador. Y acá él empezó, ¿verdad? A andar en cosas malas. Y eso estoy hablando de unos 24 años, 23 años atrás. Y yo como amaba a mi novio, ¿verdad? Y yo decía, bueno,
Para el Señor no hay nada imposible. Empecé a clamar de madrugada. Empecé a orar de madrugada. Él solo me había regalado una foto. Y esa foto le decía, Señor, tú permitiste que yo me enamorara de este hombre. Tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a libertar. Tú vas a romper esas cadenas. Tú vas a romper esas ataduras en él. Y empecé a clamar de madrugada. Llevaba como 6 meses clamando de madrugada. Y yo no miraba la respuesta. Pero yo decía, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y no miraba la respuesta. De repente me llama y me dice, ¿sabe qué pasó? Me dice, ya me reconcilié con el Señor Jesús. Y yo gritaba y yo dije, Señor, sé que tú eres un Dios de poder. Y me cuenta él que dice que estaba durmiendo en su apartamento. Él no dejaba que los cristianos, ¿verdad? Abrirles la puerta porque llegaban cristianos y dice, no, yo no quiero hablar con nadie. Se había vuelto endurecido el corazón y él no quería saber nada del evangelio, no quería saber nada porque muchas veces, ¿verdad? Las personas ponen la mirada en el humano, pero cuando tú pones la confianza en Jesús, Él es el que te levanta, el que te restaura, el que te ayuda. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que maldito el hombre que ponga la mirada en otro hombre. Tenemos que tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando tú renuncias a todo lo que a lo mejor pasa en las iglesias, ¿verdad? Que te lastiman, que te hieren, que tú no mires eso, tú sigue adelante confiando en el Cristo de la gloria, porque dice que algo especial tiene el Señor preparado para ti. Y me cuenta él que dice que él se encerraba en su apartamento drogado, tomado y todo, ¿verdad? Lo que hace un joven en este país, no todos, pero algunos jovencitos a veces quieren saciar ese vacío que traen, ¿verdad? Cuando se vienen para este país porque dejaron a mamá, dejaron a papá, dejaron a la novia, dejaron a la esposa y viceversa. El enemigo va a entrar a tu mente por cualquier situación. Y dice él que él empezó a deprimirse porque se sentía lejos. Y sabe, el enemigo tomó esa ventaja y empezó él a hacer droga y todo eso. Y hubo un tiempo que él dice que ya no soportaba más la situación. Pero yo clamando por él, no estaba casada con él, aquí me vine a casar. Nosotros éramos solo novios. Novios de esos, ¿verdad? Que son novios. Entonces, lo que les quiero decir que el Señor es el único que puede restaurar la vida, puede restaurar los matrimonios. Sé, ¿verdad?, que para Él no hay nada imposible, porque aquí vino a caer, ¿verdad?, en una situación muy difícil, pero yo a pesar de eso, yo decía, Señor, si tú permitiste que yo lo conociera, es porque algo grande tienes para Él. Y miren, dice Él que en voz audible, el Señor le habló. Pero ¿cómo puedes decir tú que a una persona que no es cristiana, Dios no le hable en voz audible? La misericordia de Dios es tan grande que Él va a usar cualquier medio para hablarte. Puede ser por medio de este mensaje que yo te esté hablando hoy. Puede ser que alguien vaya a tocar tu puerta y te diga, el Señor me mandó para que hablara de tu palabra. O puede ser por voz audible, por un sueño. Hay muchas formas como Dios trata con el ser humano, con cuerda de amor y a veces con azote. Son muchas formas como el Señor llama. Entonces lo que les quiero decir es que el Señor le habló en voz audible, le dijo, es necesario que tú vayas a la iglesia porque yo te voy a libertar. ¿Sabe qué dice que él se fue? No le dijo a nadie. Se fue para la iglesia, él fumaba también cigarrillo y dice que ese día andaba cigarrillos todavía. Dice que se salió ya había entrado a la iglesia y se salió a fumarse los últimos cigarrillos. Y dice que la voz le decía, hoy vas a ser libre, hoy vas a ser libre. Dice que se fumó el último cigarrillo y lo pisó con el pie y dice que dijo, hasta aquí, hoy voy a ser libre. Y desde ese día el Señor libertó a mi esposo, pero ¿saben qué? Había una mujer orando por él. Había alguien clamando por él. Y por eso te vengo a decir que la oración tiene poder. Aunque tú digas, no, pero yo ya llevo 3 años orando por mi esposo. Yo ya llevo 1 año orando por mi esposo. Yo ya llevo 1 año orando por mi hijo. Pero mira, la perseverancia tiene poder. En el nombre de Jesús yo te digo, mujer o hombre que estás allí, el Cristo de la gloria que yo conozco tiene poder. Imagínate cómo sacó a Pedro de la cárcel. Cómo nos ha ayudado a nosotros.
Yo en algunas ocasiones les he contado, yo a los 7 años me convertí al Evangelio, quizás no porque yo quise, sino que era atormentada por demonios. Yo sé que muchos jóvenes a veces no entienden, a veces tienen mucho pánico, empiezan a mirar cosas extrañas y empiezan a drogarse, empiezan a tomar alcohol, empiezan a hacer cigarrillos, a fumar y hacer muchas cosas porque no aguantan la presión demoníaca. Pero yo te digo que haciendo eso más te vas a hundir en la miseria. Yo tomé el camino que le dije, Señor, sé que no puedo con mi fuerza, sé que el único que puedes ayudarme eres tú. A los 7 años yo me convertí al Evangelio, no porque yo quise, sino porque los demonios me atormentaban y era tan terrible mi lucha. Pero saben, ahora entiendo por qué. Porque Dios sabía que tenía un plan para mi vida de poder ayudar a otras personas que a lo mejor están pasando situaciones similares o situaciones, ¿verdad?, parecidas, iguales. Yo no sé en qué situación tú te encuentras, pero yo lo único que te vengo a decir que el Señor tiene poder. Entonces yo me recuerdo que a los 7 años yo fui a una iglesia y yo decía, Señor, que hagan el llamado. Yo sé que tengo solo 7 años, pero mira, los niños a corta edad también tienen sus luchas. Y nosotros, ¿qué hacemos los papás a veces? Nosotros le damos cocorronazos, los insultan y le dices, esto está loco, no lo entiende y tú no sabes la lucha del niño que está pasando. Yo te digo, si tu hijo está imperativo, si tu hijo está pasando situaciones difíciles, ora con ellos, clama con ellos, úngelos y diles que esos niños le pertenecen al Cristo de la gloria, porque ahora se ha desatado demonios a atacar las mentes de los niños. ¿Saben por qué? En ese tiempo, cuando yo era joven, ¿verdad?, no había teléfonos celulares, no me recuerdo que solo nosotros teníamos un radio. No sé si todavía hay personas, ¿verdad?, que usan el radio, pero en ese entonces sí solo habían unos radios muy pequeñitos en los cuales solo se oían emisoras, ¿verdad? Pero se oían programas cristianos desde entonces. Entonces yo me gustaba estar ahí mirando y cuando oía de alabanza yo me ponía y decía, oh, aquí hay alabanzas del Señor. Y eso sentía que aliviaba mi angustia. Yo sentía que eso aliviaba ese vacío que yo traía en mi corazón. Hasta que un día, porque nosotros íbamos a la iglesia católica, pero mire, hermano, con el agua bendita, los demonios no se van. No estoy hablando de religión, pero no se van. ¿Sabes cuándo se van los demonios? Cuando tú recitas la palabra, cuando tú vives la palabra. Entonces los demonios se van en el nombre de Jesús. Pero ninguna agua bendita, ningún escapulario, ningún rosario, ningún nada de eso funciona, sino la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña que es viva, porque es el mismo Dios hablándote a través de esta palabra. Me recuerdo que en la iglesia católica, hermano, yo recuerdo que íbamos, pero no pasaba nada. Medio leían la Biblia y medio explicaban y vámonos, el rosario, y luego que te tenías que confesarte con el cura. Hermano, confiésate con el Cristo de la gloria, el cura no puede salvar tu vida. El que murió en la cruz del Calvario por nosotros fue Jesús de Nazaret. Y dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no basta solo creer, hay que negarnos al mundo. Y usted puede decir, ¿pero qué es negarse al mundo? Yo no entiendo esa palabra. Hay muchas veces que dice negarse al mundo, pero ¿qué es negarse al mundo? Negarse al mundo es apartarse del pecado. ¿Pero qué es pecado, me puede decir usted? La mentira, la pornografía, el adulterio, la hechicería, la ira, el enojo y muchas cosas más que a lo mejor usted ya se las sabe. Bueno, pero les quiero decir que la oración tiene poder. Pues yo fui a la iglesia y justo ese día, usted pastor, persona que predica la palabra, cuando vea a alguien que está ahí, cuando vea a un joven, cuando vea a un niño, usted hágale el llamado. Usted no sabe cómo ve ese niño, usted no sabe cómo ve ese joven. Y yo me recuerdo, iba con mi hermana mi hermana era menor, y yo pues a las dos pequeñinas allí, y dijo el pastor, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y nosotros las dos levantamos la mano y pasamos, y desde ese día
el Señor rompió esas cadenas. El Señor empezó a trabajar en mi vida. Y les puedo decir que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Cuando iba a la universidad, yo dije, no, pues ya la tengo hecha toda. Yo ya no quiero seguir el camino del Señor. Yo pues ya estoy bien así. ¿Y saben qué hizo el Señor? Bueno, dijo, ya no quiere seguirme. Caí paralítica. Y de ahí el Señor me levantó. Llegaron unos hermanos a orar por mí y me dijeron, reconcíliate porque el Señor no te quiere ver lejos de ti. Te quiere ver cerca. Si tú te has alejado del Señor y estás pasando una situación difícil que ni el médico te encuentra que tienes, acércate, vuelve a los caminos del Señor. Esa es la solución. Porque a veces nosotros nos alejamos, pero Dios no se aleja. ¿Cómo que me diga usted que una madre o un padre, verdad, nunca va a dejar de pensar en su hijo? Nunca. Bueno, al menos que sean madres y padres, ¿verdad? Que no desearon un hijo o una hija. Pero los padres que hemos deseado un hijo o una hija, usted sabe que nunca de su mente se borran los hijos, aunque sean rebeldes hacia Dios con nosotros. A veces, ¿verdad? Es necesario pasar situaciones difíciles. Vemos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Duró 40 años en un proceso. Y todo lo hizo el Señor para salvar al pueblo de Israel. Vamos a seguir leyéndole. Ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y es necesario seguir a Jesús para que esas cadenas se caigan. Saliendo le seguían, pero no sabían que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaban que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No estaban chismoseando, estaban orando. Estaban pidiendo al Cristo de la gloria por Pedro, ¿verdad? Sabían que su hermano había sido encarcelado. Entonces, si tu esposa o tu esposo, ¿verdad?, está pasando situaciones muy difíciles, recuerda, hermanito, recuerda, hermanita, orar por esa persona y decirle al Señor que Él tiene poder para romper cadenas, para romper ataduras. Vamos a estar orando en esta tarde. Aquí, ¿verdad? Estamos en la ciudad de Houston, ya son las 5 de la tarde. Vamos a clamar y le vamos a decir al Señor que solo Él nos puede ayudar. Sabemos que mientras hay vida y esperanza, somos, ¿verdad?, ese barro en manos del alfarero, somos ese barro en manos del Dios vivo, que Él nos forma como Él quiere. Si hoy en este día te quieres reconciliar con el Señor Jesús, no tengo derecho de esa música, pero me gusta, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en la 7391 Ashford en Houston, Texas. Tenemos los horarios: los martes a las 8, oración; los jueves, culto general; sábado a las 7, culto general; y domingo a las 2 p.m. Y el número de teléfono es 979-942-8947. Si tú quieres oración un día y quieres hablar con nosotros, puedes hacerlo. Somos de la Iglesia Profética, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Vamos a estar orando. Si te quieres reconciliar con el Señor, no importa dónde quiera que te encuentres, solo dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y que tú fuiste el único que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Sé que eres Dios. Límpiame, purifícame y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Y ahora vamos a estar orando, Señor amado, en esta noche, Señor, en esta tarde, en esta madrugada, donde quiera que mi hermano, mi hermana, mi amigo, el joven que esté ahí, Señor amado, escuchando este mensaje, esta palabra, Padre de gloria, que pueda hacer un compromiso contigo, Espíritu Santo, que no lo haga, Señor amado, para agradar al hombre, para agradar a nadie, Señor, que lo haga para agradarte a ti, Cristo de la gloria, en esta hora, Padre poderoso, que tu mano de misericordia esté extendida allí, Espíritu Santo. Y empiece a trabajar, Señor amado, en esas mentes, en esos corazones, Padre de gloria, que no miremos, Señor amado, el mal, Padre, que hay en otra persona, que miremos el blanco perfecto que eres tú, Jesús de gloria. Sabemos que el ser humano nos va a fallar, pero tú nunca nos fallas, Padre. Reprendemos el espíritu de brujería, reprendemos espíritus de hechicería. Tú que estás ahí postrado en esa cama, necesitando un milagro del Señor, dile, Padre bendito, entra en mi vida y entra así como entraste, Padre bendito, en esa mujer de flujo de sangre, y ese flujo de sangre fue sanado por el poder de la palabra. Padre bendito, ahí, Señor amado, donde está, Padre de gloria, esa persona, Señor, necesitada de un toque de tu gracia, de un toque sanador, de un toque libertador. Ahí llega, Espíritu Santo, Dios de la gloria, venga reprendiendo, Padre, todo espíritu, Señor bendito, que se opone, Señor, a que las almas sean libres, Espíritu Santo. Ahí donde está, Señor amado, esa mujer con depresión, ahí donde está, Padre de gloria, ese hombre, Padre, a punto de quitarse la vida, ahí donde está ese jovencito, Padre de gloria, metido en drogas, Señor, ahí donde está ese hombre, Padre bendito, pensando que es mujer, ahí donde está esa mujer pensando que es hombre, llega, Padre de gloria, Padre bendito, por la sangre de Cristo, envía ángeles, Padre de gloria, y alrededor, envía ángeles, Señor amado, y que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu presencia, por tu palabra. Enviamos palabra de liberación, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Entra a esa vida, entra a ese cuerpo, entra ahí, Señor, a lo más recóndito donde está la necesidad. Ahí, Padre bendito, donde está ese parálisis facial, ahí donde está, Señor, esa mujer que no puede caminar, porque esos huesos, Señor amado, están siendo deshechos, Padre bendito. Entra tu poder y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús, no importa ese cáncer, ese sida, esa diabetes, ahora se va en el nombre de Jesús. Esa leucemia, Padre, ahora, Espíritu Santo, entra vida ahí, Padre. Ayúdanos, Jesús, que la sangre suya tiene poder, Espíritu de Dios. Venga libertando, venga restaurando, Señor, esos matrimonios. Venga restaurando esos matrimonios, Señor amado. Padre bendito, quizás, Señor, haya un demonio, Padre, que esté atacando a ese matrimonio de pleito, ese matrimonio de contienda. Sienten que ya no se aman. Sienten, papá, pero usted es experto en poner amor, Señor, allí donde no hay amor. Usted es experto en poner paz allí donde no hay paz, Espíritu Santo. Adora al Señor. El Señor tiene poder para ayudarte. El Señor tiene poder para libertarte. Adórale como si fuera la última vez. Imagínate que tu familiar ya mañana ya no exista, lo vas a extrañar, vas a empezar a llorar por esa persona, pero recuérdate que ahora es la oportunidad de decirle al que tienes a la par cuánto lo amas, cuánto le aprecias. Abrázalo, abrázala, abraza a tu hijo, abraza a tu familiar que tienes cerca. Sabes que en este país nosotros muchas veces el tiempo es tan corto para hacer muchas cosas que quisiéramos hacer, pero el Señor hoy en esta noche te dice, en esta tarde, mientras hay aliento de vida, puedes hacer muchas cosas por tu familia, por tu hogar, por tu matrimonio. No te rindas. La persistencia tiene poder y la sangre de Cristo tiene poder para ayudarte, mujer. Hombre que estás ahí con depresión, ahí en ese cuarto, ahí el Señor tiene poder para llegar. Hasta aquí voy a dejar
esta meditación de su bendita y santa palabra. Espero que no sea la última vez que el Señor me impulse a hacer esto. Sé que solo Él es el único que nos puede ayudar, que nos puede restaurar. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. La iglesia del Señor está siendo atacada, está siendo atribulada, pero el Cristo de la gloria hoy en esta tarde te dice: levántate, sigamos adelante hacia la patria celestial. Hay una corona preparada. Dijo el Señor: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia, por amor a su nombre. El Cristo de la gloria viene por su pueblo, viene por una iglesia. En no abrir y cerrar de ojos. Muchas personas dicen: el Señor retarda su promesa. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido? Porque aún estamos faltos para poder irnos con Él. Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente donde quiera que te encuentres. El Señor te bendiga. Jovencito, busca del Señor. La droga no puede saciar ese vacío que traes. Las mujeres no pueden saciar el vacío. Nadie, solo Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga.